Comienzo a grabar nuevamente. Ya, nosotros vamos a tener un ingreso y una salida. ¿Ok? Vamos a tener esos parámetros. ¿Ya? Sabemos que es de flujo estable y es un régimen permanente, entonces lo que nos indica es que el flujo másico se va a mantener constante. Flujo másico de entrada igual al de salida. ¿Ya? ¿Qué condiciones tiene el ingreso? Tenemos una presión de 100 bares, perdón, de 100 bares, tenemos una temperatura de 500 grados Celsius y tenemos una velocidad de 120 metros sobre segundo. ¿Okay? Ahí está. Ya. Déjenme aquí admitir. Ya. Entonces, esas son las condiciones para el estado 1. Para la salida, lo que vamos a tener es una presión de 10 kilopascales. Vamos a tener una velocidad de 45 metros sobre segundos. Y vamos a tener una calidad del vapor de 0.9. ¿Ok? Esto va a ser súper importante. Ya, generalmente algunos ejercicios no les pone eso, pero ustedes deben asumir, la energía potencial casi nunca cambia, o el cambio que existe es súper pequeño, entonces no se lo toma mucho en cuenta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ya tenemos el esquema que va a tener el dispositivo de flujo estable. Aquí ingresa el agua y aquí va a salir el agua. ¿Ya? Va a fluir vapor, ¿ya? Vapor de agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el cambio total de energía cinética. El cambio total de energía cinética, como lo está indicando la fórmula, es delta S igual a la masa, o el flujo másico, por la velocidad de salida al cuadrado, menos la velocidad de entrada al cuadrado, sobre 2. ¿Ok? Aquí sí nos interesa la energía cinética, como tal, la energía cinética en kilojoules o en joules, ¿ya? No en kilojoules sobre kilogramo, porque estamos multiplicando por la masa, ¿ya? O el flujo masa. ¿Ok? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro? Ok, ahora sí voy a necesitar que tengan sus calculadores a la mano para poder avanzar. Flujo másico tenemos 10 kilogramos sobre segundos, ¿ya? Multiplicado por la velocidad de salida, que es 45 metros sobre segundos al cuadrado, menos, esto sería 120 metros sobre segundos al cuadrado, dividido para 2. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar esa operación. 45 al cuadrado, menos 120 al cuadrado. Todo eso dividido para 2 y multiplicado por 10. ¿Ya? ¿Cuánto le sale ese valor? Sí, me sale eso. Perfecto. Menos 61.875 kilojoules sobre segundo. Lo cual es lo mismo que decir menos 61.875 kilowatts. ¿Ok? Perdón, eso está, aquí me equivoqué, no es kilojoules, sería joules, ¿no? Recuerden que cuando hablamos kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, son joules. ¿Ya? Aquí me he equivocado. Esto es joules sobre segundos, entonces esto nos quedaría como watts. Ahí. ¿Lo quieren representar como watts o lo quieren representar como kilowatts? Va a depender de ustedes. Si quieren ya los podemos ir cambiando. Nos quedaría menos 61.875 kilowatts. O kilojoules sobre segundo. ¿Ya? Esa sería la variación de la energía cinética. Ahora, ese es el primer literal. Para el segundo literal voy a poner otra diapositiva. A ver, eliminar. Eliminar. En el segundo literal, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden allá la potencia generada por la turbina, asumiendo que las pérdidas térmicas de la turbina es de 0.05% de la potencia generada. ¿Ya? La potencia generada, ¿a qué cree que se refiere? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Alguna idea? ¿No? Trabajo. ¿Cómo abajo? O sea, está cerca.
Creo que tiene sentido lo que mencionaste, pero detállalo, o sea, ¿a qué te refieres? ¿No? Ya. Cuando hablamos de potencia generada, imagínense que ustedes tienen, no sé, ¿qué les podré poner? Como ejemplo, a ver, digamos que tienen un mouse. ¿Ya? Entonces, el mouse, yo le puedo transferir energía presionando o dándole clic, ¿ya? Y yo lo que estoy haciendo, el entorno, o sea, mi mano, mi sistema es el mouse. Mi mano le está transfiriendo energía al mouse al darle clic a través de un toque. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El entorno está generando energía hacia el mouse, o sea, dando la energía al mouse. En cambio, cuando yo di el clic, el mouse, ¿qué es lo que hace? El mouse puede seleccionar alguna opción, puede cerrar alguna ventana, puede avanzar o puede retroceder de ventanas. Entonces, lo que está haciendo es el mouse transfiriendo esa energía hacia mi monitor, hacia mi computador, hacia la pantalla. ¿Ya? Entonces, el mouse está generando energía hacia el entorno. ¿Ok? ¿Qué es lo que trato de decirles con esto? Esto es la definición de potencia y la definición de trabajo. Estamos transfiriendo energía por trabajo mecánico, algún toque, algún movimiento. Entonces, la potencia que genera la turbina va a ser la de entrada o la de salida. Salida. La de salida, exacto. La potencia generada por la turbina va a ser la potencia que tengamos en salida. O sea, acá. ¿Ya? La potencia de salida. ¿Ok? Y nos dicen que vamos a tener pérdidas térmicas de la turbina del 0.05%. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué creen que se refiere? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Por calor. Pero, por calor, exacto. Ajá, como lo mencionaste. Pérdida, recuerda que pérdida térmica, Talía, se va a referir al calor exactamente. Que el calor depende de la temperatura, de la variación de temperatura. Entonces, cuando hablamos de térmico, pérdida térmica, lo usamos directamente con calor. ¿Ya? ¿Y dónde va a aparecer la pérdida? ¿A la entrada o a la salida? A la salida. Exacto. También, entonces vamos a tener un calor, o una tasa de calor, no calor, porque si estamos hablando de potencias, ya no estamos trabajando con, ya no tenemos trabajo, sino potencias, vamos a tener tasas de calor, es decir, calor sobre unidad de tiempo. Vamos a ponerlo sin Q out. ¿No? Entonces, el balance de energía que nosotros ya conocemos para sistemas abiertos es calor que ingresa, más, bueno, tasa de calor que ingresa, potencia que ingresa, más, aquí vamos a poner la materia, el flujo másico, por cada una de sus energías. Entalpía, energía cinética que es P al cuadrado sobre 2, y acá vamos a tener, sí, gravedad por potencial. Y eso va a ser igual a la tasa de calor que sale, más la potencia que sale, más el flujo másico. Ay, perdón, disculpe. Déjenme borrarlo. No, eliminar, chuta. Perdón. Perdón por eso. Déjenme eliminar esto. ¿No? Eliminar, ya. Vamos a tener flujo másico también. Es el mismo. Por entalpía más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por potencial. ¿Ok? Y yo sé que es una fórmula muy extensa, pero es preferible que ustedes la planteen así, lo más larga posible, para que se den cuenta qué valores se van a ir eliminando, ¿ya? ¿Qué valores ustedes no van a tener en cuenta para el análisis del ejercicio? Recuerden que el problema les planteaba que no tomen en cuenta la energía potencial o el cambio en la energía potencial. Entonces, la energía potencial se va a mantener constante. Esto se va, esto se va. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna duda al Profe, respecto? ¿Sí? ¿puede repetir lo que significaba el 0,05 de... Claro, ya.
igualmente ahorita lo vamos a plantear, pero el 0,05 por ciento, recuerden que si me dicen 0,05%, no es 5 sobre 100, ¿ya? Eso es el 5%. 0,05% es 0,05 sobre 100. ¿Ya? A eso se refiere. Ese es el porcentaje. Y lo que quiere decir es que la potencia de... perdón. O sea, sería el calor, la tasa de calor que sale va a ser igual a la potencia que sale por 0,05 sobre 100. O 0,05%. Eso es lo que representa, porque te dice, asumiendo que las pérdidas térmicas de la turbina son del 0,05% que la potencia generada. ¿Ok? Entonces, te dan un valor de potencia generada y tú lo que tienes que sacar es, perdón. A lo que me refiero es que, teniendo el valor de la potencia generada, tú puedes multiplicarle por 0,05% y ese va a ser tu tasa de calor que sale. ¿Ya? Y eso lo vamos a plantear acá. O sea, lo que se está perdiendo aquí es en realidad 0,05% veces la potencia de salida. ¿Ya? ¿Y eso para qué nos va a ayudar? Porque ya no vamos a tener una sola incógnita. O sea, por eso nos dan ese dato, para tener una sola incógnita y trabajar. ¿Ok? ¿Te quedó un poco más claro allí? Sí, profe, sí, claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir eliminando? Eliminamos energía potencial, eliminamos flujo de calor que ingresa o no. ¿Creen ustedes? ¿Alguna idea? Nos dicen que está ingresando calor. ¿Tienen alguna idea? Puede que esté mal, pero si hay un cambio de energía, Ujú. ¿Algo estabas comentando? Si hay un cambio de energía. primero una cosa sobre el gráfico, en, en, he visto algunos ejercicios donde yo puedo poner el trabajo que sale, ya sea en la parte donde está, o sea, en el estado 2, o sea, la parte de salida lo puedo poner hacia un lado, ¿no? No hay problema con Claro. eso. Ajá, no, no hay ningún problema. Lo importante es que Ahí, indique que está saliendo. O sea, que está por la parte donde va a salir. Nada más, por la salida. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Sí, eso. Ujú. Entonces, como tal, no nos están dando un ingreso de energía a través de calor. Ya lo que nos está diciendo es simplemente que está perdiendo energía por calor, pero no nos dicen que está ingresando energía a través de calor. ¿Ya? Entonces, no vamos a tener en cuenta ese factor, lo despreciamos. ¿Tenemos una potencia que ingresa? Tampoco. No está ingresando potencia, no está ingresando energía a través de trabajo ni nada de eso. Solo está saliendo, nada más. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? o sea, siempre consideramos que la energía que ingresa es despreciable, o sea, equivalente a cero, o hay No. casos que sí puede ser Hay un casos, valor. exacto, hay casos donde nos va a indicar que, digamos, hay un ingreso de energía térmica de tanto, o el sistema le está transfiriendo energía a través de calor, por tanto, y así, ¿ok? Eso va a depender del ejercicio como tal, y también del ejercicio, y de las condiciones del dispositivo, ¿ya? Entonces, en este caso que tenemos una turbina, generalmente no vamos a tener potencia que ingresa, sino que vamos a tener potencia que sale, ¿ya? Eso va a depender del dispositivo, ¿ok? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen dudas?
¿No? Profe, Ok. ¿por qué se eliminaba GZ y GZ en ambos lados? GZ porque nos dicen que no hay un cambio de energía potencial. Aquí está. Ahí nos dice el ejercicio. No tomando en cuenta el cambio de energía potencial. Por eso. ¿Ok? Por eso es que no lo toma en cuenta. ¿Ya? Entonces, vamos a plantearlo. Nos va a quedar flujo másico por la entalpía más la... esto está multiplicado. Entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a... Esto te lo podría sumar. 0,05 dividido para 100, ¿cuánto me da? Me da 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Potencia de salida más potencia de salida más, aquí sería flujo másico por la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Ok? ¿Por qué no sumo estos términos? ¿Por qué creen que no sumo esos dos términos? Flujo másico por la entalpía por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Por qué no lo sumaría? Porque no son iguales, o sea, en cuanto a la velocidad de salida y entrada. No son iguales en cuanto a velocidad de entrada y salida, y tampoco son iguales en cuanto a entalpía. ¿Ya? Aquí es 1, aquí es 2. ¿Ya? Van a variar. ¿Ok? La entalpía también va a variar por las condiciones de temperatura y de presión que tenemos. Tenemos una presión de 100 bares y de temperatura de 500 grados Celsius. Y acá tenemos una presión de 10 kilopascales. ¿Ok? Si no son iguales, todo eso va a cambiar. ¿Ok? Entonces, para la primera parte, tenemos para el estado 1. A mí lo que me interesa es despejar la potencia, ¿no? Vamos a dejar todo despejado, ¿no? Entonces, si yo sumo 1 más 5 por 10 a la menos 4, me va a dar 1.0005. O sea, 3 ceros. Y lo voy a plantear, lo voy a poner acá. Eso sería flujo másico por H1 más B1 al cuadrado sobre 2 menos H2 y menos B al cuadrado sobre 2 dividido para 2. Y eso debe ser igual a 1.0005 de la potencia que necesito saber. Este valor que está aquí, ¿cómo lo obtuve? Sumé 5 por 10 a la menos 4 y sumé 1. Porque son términos semejantes, ¿no? Potencia de salida, potencia de salida. ¿Estamos claros? Pues tienen preguntas. ¿No? Ok. Entonces, este valor de aquí, yo lo que voy a hacer para que solo me quede la potencia, voy a despejarlo, voy a pasar a dividir. La potencia de salida entonces me va a quedar flujo másico por H1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2 menos H2 menos B sub 2 al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Todo esto dividido para 1.0005. Y ese va a ser el valor de la potencia de salida. O sea, la potencia generada por la turbina. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, perfecto. Entonces tenemos que sacar los valores. Para el estado 1, yo tengo una presión de 100 bares. Y tengo una temperatura de 600 grados Celsius. Creo que sí. 500, ajá, 500 grados Celsius. ¿Okay? ¿Qué más tengo? Tengo una velocidad, esto no me va a servir para la tabla, pero igual lo quiero anotar. 120 metros sobre segundo. Y para el estado 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener simplemente una presión de 10 kilopascales, una calidad de 0.9 y voy a tener una velocidad de 45 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso tampoco importa para el estado, para la fase en la que se encuentra mi materia, pero igual. Entonces, yo sé que en la parte 2 yo tengo una mezcla. ¿Ya? Tengo una mezcla saturada, porque me dan una calidad. Pero en la parte 1 desconozco si se trata de una mezcla. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendré que hacer? ¿Qué es lo que me interesa aquí? Aquí me interesa la entalpía, ¿no? Se trata de una mezcla. Yo sé que H va a ser igual a HF
más X por HFG. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No les queda claro el planteamiento? ¿No? Creo que ahorita vamos a hallar H, ¿no? Para reemplazar en la forma. Exacto. En este caso sería H2, ¿no? H de salida. Ujú. Para eso lo vamos a hallar. Ajá. Siempre Entonces, es, siempre, ¿sí? siempre es en ese sentido. O sea, entalpía de entrada menos entalpía de salida. Porque podría ser negativa. Claro, Entonces, está ajá. bien. Ahorita, ¿por qué lo tenemos así? Porque queríamos dejar solo la potencia positiva. O sea, queremos hallar la potencia positiva. Lo podrían haber hecho del otro lado, pero les habría quedado negativo. Ajá. Ujú. O sea, va a depender de lo que quieran sacar. Si fuese entalpía de entrada, perdón, potencia generada para la turbina, o sea, potencia de ingreso de entrada, ahí sí habría quedado H2 menos H1. ¿Ok? Va a depender de lo que les aparezca. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, este H2, vamos a dirigirnos a la tabla termodinámica. Perdón por eso. En la tabla termodinámica, ustedes van a ir a agua saturada. En agua saturada vamos a tener, recuerden que tenemos que elegir una de las dos propiedades, sea presión o temperatura. Fijamos una de esas. Recuerden que 100 bares, creo que tienen aquí la conversión. Déjenme ver. Presión, presión, presión. Aquí tienen, ¿no? Ya, más o menos. 101.325 kilopascales es lo mismo que decir 1.01325 bares. ¿Ok? Entonces, ustedes hacen el factor de conversión. Vamos a ver. Ustedes tienen 100 bares, teníamos. ¿Cuál era el valor que nos daba el ejercicio? 100 bares. Sí, 100 bares. Si tenemos 100 bares, yo sé que 1.101325 bares va a ser igual a 101.325 kilopascal. Convertimos ese valor para trabajar más fácil. 100 por 101.325 dividido para 1.01325. Y eso nos va a dar 10.000 kilopascales. O lo que también se puede ver como 10 megapascales. ¿Ok? Haciendo ese factor de conversión. Entonces, nuestra agua saturada, vamos a tenerla a una presión de 10 megapascales y a una temperatura de 500 grados Celsius. Fijamos cualquiera de esas dos. Cualquiera de esas dos vamos a fijarla. Lo que vamos a hallar es la presión de saturación. Yo escojo la temperatura. Tengo la temperatura de 500 grados Celsius. Me voy a la tabla A3, A4. Ya. Busco temperatura de 500 grados Celsius. Este que es el final. Ay, no hay, qué manera. Déjenme ver. Ya, entonces vamos a trabajar con las presiones. Mejor. Ya. Si no ven la temperatura de 500 grados Celsius, mejor trabajen con las presiones. No me aparece, me parece hasta 373. Entonces vamos a las presiones, la tabla A5, donde pueden ver que sí tenemos presiones de 10.000 kilopascales. ¿Ya? Entonces, o 10 megapascales, tenemos una presión de 10 megapascales, la temperatura de saturación a esa presión es de 311 grados Celsius. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la temperatura del ejercicio sea mayor a la temperatura de saturación? ¿En qué fase nos encontramos? Vapor sobrecalentado. Perfecto. Vapor sobrecalentado. Muy bien. ¿Ya? Recuerden que ahí no nos va a interesar la calidad. Entonces, para vapor sobrecalentado, yo voy a dirigirme a la tabla A6. Y en la tabla A6 yo voy a buscar los valores. Voy a buscar a una presión de 10 megapascales, ¿no? 10 megapascales está por aquí. Ok, perfecto. 10 megapascales y voy a buscar una temperatura de 500 grados Celsius. Pero todo esto de aquí. Todos estos valores de aquí. ¿Ya? De esta tabla. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa la entalpía. Voy a la tercera fila y veo que la entalpía me da un valor de 3.375.1 kilojoules sobre kilogramos. ¿Ok? Y esa va a ser la entalpía del estado
1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces creo que todo está claro hasta el momento. ¿Ya? Sería 3.375.1 kilojoules sobre kilogramos. Aquí la entalpía. 3.375.1 kilojoules sobre kilogramos. ¿Ya? Ahora, en H2, ¿qué es lo que voy a hacer? También me voy a la tabla termodinámica. Que voy a buscar esas condiciones de presión y de temperatura. Mezcla saturada, tabla A4. Tabla A5, perdón, porque tenemos presiones también. Tenemos una presión de 10 kilopascales. Entonces aquí ya la tengo. Una presión de 10 kilopascales, tengo esa temperatura de saturación. Yo sé que se trata de una mezcla. Entonces voy a tomar HF y HFG. ¿Ok? Y voy a calcular. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí les queda claro? Seguro, chicos. Si gustan, puedo repetir. Si no les quedó tan claro. ¿No? Ok. Todos entendieron. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a esa tabla termodinámica, veo presión de 10 kilopascales, veo cuál es HF. HF es la entalpía del líquido saturado y tiene un valor de 191.81. Eso lo voy a sumar con 0.9, que es la calidad, multiplicado por HFG. HFG tiene un valor de 2.392.1 kilojoules sobre kilogramos. ¿Esto cómo me va a quedar? 2.392.1 por 0.9 más 191.81 me va a dar un valor de 2.344.7 kilojoules sobre kilogramos. ¿Ok? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? ¿No? Ok. Entonces, los valores que obtuvimos los vamos a reemplazar en esta fórmula de la potencia de salida. Vamos a ver. Eliminar. Ya. Entonces, yo tenía que la fórmula de potencia generada por la turbina no es más que el flujo másico por la entalpía 1 menos la entalpía 2 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Todo eso dividido para 1.0005. Entonces, mi potencia generada por la turbina va a ser igual a 10 kilogramos sobre segundos multiplicado por la entalpía 1, tenía 3.375.1 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía 2, que tenía un valor de 2.344.7 kilojoules sobre kilogramo, sumado con velocidad 1 al cuadrado sobre 2, eso es 120 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2, menos 45 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y todo esto va a estar dividido para 1.00. Perdón. Esto, déjenme borrarlo. Mira. Nos quedaría 1.0005. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría ese cálculo? Recuerden que ustedes pueden sumar kilojoules sobre kilogramos con metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿o no? ¿Puedo o no puedo sumar eso? No, tiene que ir para 1000, creo. Para 1000, creo que se diría. Sí. Ajá, muy bien. Hay un factor de conversión que hay que aplicar. ¿Ya? Creo que ese no está allí, ese factor de conversión no se encuentra en las tablas termodinámicas, así que sí deben grabarse un poco. Sí, ese sí es medio complicado. ¿Ya? Pero recuerden que, ¿cómo lo podemos sacar? Si tenemos kilojoules, bueno, vamos a trabajar con, sí, joules. Un joule, recuerden que lo podemos sacar como fuerza por distancia, ya que era el trabajo. Fuerza por distancia es newton por metro.
Y recuerden que a su vez un newton, que lo podemos sacar de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Masa, kilogramo, aceleración, velocidad sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto nos queda metros, kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, todo eso multiplicado por metros. ¿Ya? Entonces lo que tenemos aquí simplemente es kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿no? Y esto, si lo quieren ver de una forma más sencilla, podemos separar esto. Nos queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí en realidad? Joules sobre kilogramos. Joules es igual a kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Pero esto yo lo puedo pasar a dividir. Joules dividido para kilogramos me va a dar igual a metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Pero yo no tengo ese factor. Aún. Yo tengo kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 1000. Esto de aquí. Ahí tendría kilojoules sobre kilogramo. Pero si multiplico acá, tengo que multiplicar en la parte de acá. O sea, en la parte de la derecha. Para mantener en pie igualdad todo. Entonces, multiplico aquí también por 1000. Entonces me va a quedar 1000 joules es 1 kilojoule. Esto está todo bien. 1 kilojoule sobre kilogramo va a dar igual entonces a 1000 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Ese es el factor de conversión que ustedes van a tener. 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Preguntas. ¿Dudas? ¿No? Entonces vamos a plantearlo acá. Voy a borrar un poco esto. Si quieren lo pueden, espero que lo hayan copiado porque ese factor de conversión no está dentro de la asignatura. Entonces vamos a ir trabajando paso por paso. Esto aquí, encerrarlo. Y esto también. ¿Ya? Nos va a quedar 10 kilogramos sobre segundos. Voy a ver las entalpías. ¿Cuánto me da la diferencia de entalpías? 3335.1 menos 2344.7 me va a dar 1030.4 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya? Y esto se va a sumar con la diferencia de las velocidades. Teníamos velocidad 1, 120 al cuadrado, menos 45 al cuadrado, todo eso dividido para 2, me va a dar 6187.5 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que los voy a multiplicar por 1000 para que me queden como kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Eso sería 1.0005. Bueno. Entonces, la potencia generada por la turbina me va a dar el resultado, esa multiplicación. 6187.5 por 1000 más 1030.4 multiplicado por 10 dividido para 1.0005. ¿Cuánto les da ese valor? Profe, en la clase la Miss, o sea, no sé si yo copié mal, pero ella dividía para mí las dos velocidades, no las multiplicaba. Dividida para 1000. Ajá. Chance. Claro, eso tendría sentido. Sí, porque hacer eso super grande. No tendría sentido ahora super grande. Sí, es verdad. Ella divide para 1000. Lo dividió para 1000. Ujú. O sea, yo lo veo en esa parte de que puso el 1000 en ambos lados, en vez sería poner el 1000, digamos que lo van a dividir para que quede solo joules sobre kilogramos es igual a
metro cuadrado sobre metro cuadrado por 1 sobre 1000. No sé si es Tienen razón. la lógica. Sí. Muchas gracias por eso. Dale. Gracias igual por la aclaración. Sí, tienen razón. Gracias. Entonces, como ustedes mencionan, habría que dividirlo para mí. Sorry por mi error. Sorry. 1 kilojoule sobre kilogramo va a ser 1 sobre 1000 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Sorry. Entonces, ahí sí les saldría valor de la potencia generada por la turbina. 6187.5 dividido para 1000 más 1030.4, todo eso multiplicado por 10 y dividido para 1.0005. Da un valor de 10.360.69 kilowatts, que es lo mismo que decir 10.360.69 kilojoules sobre 0. ¿Ok? Esa sería la potencia generada por la turbina, la potencia de salida de este dispositivo. ¿Ok? Gracias por la aclaración, chicos. Entonces, allí tendrían el literal A y el literal B. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podríamos sacar los diámetros? ¿Cómo creen que los podríamos sacar? Con el flujo. El caudal. Recuerden, perfecto. Recuerden que, ¿cómo yo podía plantear eso? Esto de aquí, la densidad no es más que la masa sobre el volumen. Entonces, es lo mismo que decir, la densidad es igual al flujo másico sobre el caudal o flujo volumétrico. Y a su vez, la densidad no es más que 1 sobre el volumen específico. ¿Verdad? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo lo que puedo hacer es, con el caudal, a ver, ya, perfecto. Ajá. El caudal, recuerden que no es más que la velocidad promedio del fluido a lo largo del dispositivo por el área. Si el flujo volumétrico es eso, yo puedo dejar planteado mi ecuación de la siguiente manera. A mí lo que me interesa saber es el área. ¿Por qué el área? El área es pi por d al cuadrado sobre 4. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Esto es el flujo volumétrico. No sé por qué. Ahí se quedó. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a dejarlo planteado de esta manera. Flujo volumétrico va a ser igual a flujo másico por el volumen específico. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Flujo volumétrico es velocidad promedio de fluido por el área. Eso va a ser igual al flujo másico por el volumen específico. ¿Y qué vamos a despejar aquí? Voy a despejar el área. Flujo másico por el volumen específico sobre la velocidad del fluido. Y el área me va a quedar pi por d al cuadrado sobre 4. Es igual al flujo másico por el volumen específico sobre la velocidad del fluido. Esto nos va a quedar, si ya solo quiero obtener el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 veces el flujo másico por el volumen específico dividido para pi por la velocidad del fluido. ¿Ok? Esto es lo que nos va a dar el diámetro. Esa es la fórmula a la que tenemos que llegar. En menos de un minuto creo que se va a cerrar la sesión, entonces ahí continuamos con la siguiente sesión. ¿Ya? Justo ahorita la hago. ¿Ya? No se preocupe. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? El diámetro, ¿puedo ver de nuevo la Claro, ya la hago. orden del... Perdón. Diámetro Es que del no- tubo a la entrada y a la salida. Ya. Ajá. Entonces tendré que ir diámetro